Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Acá me encuentro en la costa, estoy en Pescara más precisamente. Les quiero mostrar, porque muchos dicen que no hay consumo en Italia, que no hay nada. Y yo acá veo todo lo contrario, veo que hay mucha gente, mucho movimiento, y eso que es temprano en la mañana está la gente en el agua, comprando y consumiendo todo tipo de cosas. Todos desayunando afuera, todos comiendo afuera, y más cuando se está en vacaciones, ¿no? Ahí aumenta más lo que es el consumo de todas estas cosas, porque se la pasan comiendo afuera. No es como cuando están en la ciudad, que comen afuera, pero digamos, no todos los días por ahí. Sí, un cafecito, un aperitivo, eso sí, todos los días. Pero lo que es el almuerzo, la cena, no todos los días, no lo hacen todos los días, sí los fines de semana. Pero bueno, acá cuando se está en vacaciones es básicamente o casi todos los días que comen afuera, porque bueno, acá les muestro un poquito la playa. Esta es bueno, tenemos una partecita de lo que es la playa pública. Después tenés obviamente lo que es todos los lidos, las playitas privadas donde vos te podés meter, alquilás la sombrilla, el ombrelone con los letini, con las reposeras, y bueno, estás, así se ve de acá. No me voy a meter al mar porque no estoy de vacaciones yo, y de hecho estoy con zapatillas y ni siquiera tengo malla, traje de baño, por lo tanto estoy de pasada acá. No se les muestro acá. Bueno, esta sería la entrada a lo que es la playita libre, donde uno puede venir, poner su sombrilla y quedarse ahí todo lo que quiera. Después ahí sí ya se ven la sombrilla. Tenemos la bicisenda separada de la calle. Muy lindo acá. Les digo que la ubicación es aproximadamente el centro-este de Italia. Y bueno, ahora estamos con 30 grados más o menos. 30 grados, sí, aproximadamente. Y la gente, bueno, acá corriendo, todo. El consumo es grande, eso se los digo, y más acá en lo que es la costa. Más que nada esto lo digo porque un comentario me dijo en otro video que uno escucha que en un lado hay consumo, que en otro lado no hay consumo en Italia, y no sabe a quién creerle. Bueno, yo te muestro lo que veo y lo que hay, lo que está acá, yo te lo muestro. Obviamente, si está por cerrar un local, yo te muestro eso, que no hay nadie en un restaurante, en un bar, o puede haber menos consumo en algún punto específico de Italia. Pero en general, si bien dicen los italianos mismos que ha bajado el consumo, y más ahora que hay guerra, que hay todas estas cosas, ¿viste? Que se está complicando, que se encarece el gas, que se encarece la luz, bueno, lo que es energía obviamente se va a encarecer un poco más aún por los nuevos líos bélicos que hay, pero en general el consumo yo lo veo bien, yo no noto que haya disminuido. Los italianos que viven acá hace mucho sí, pero así todo hay consumo, no es que no hay. Y ahora estamos a las 10 de la mañana y ya prácticamente los lidos están llenos. Mira, la gente ya desayunó y está llegando, porque bueno, no madrugan tanto para venir a la playa, ¿viste? Nadie se levanta a las 6 de la mañana para venir a la playa. Se levantan cuando se levantan, porque a la noche, ¿viste? Se quedan hasta tarde. Entonces se levantan tranquilos, van, desayunan y después vienen a la playa con tiempo. Tipo 10:30, empiezan a caer 11. Y después ya a las 12:30, 1 ya comen. Bueno, yo les quería mostrar acá un poquito esto, pero también les voy a mostrar mi ciudad también, porque bueno, esto es turístico, esto es playa, esto es mar, pero también les voy a mostrar donde vivo yo, que también hay consumo. Voy a hacer algunas tomas ahí y obviamente les voy a mostrar lo que es una ciudad de 20.000 habitantes. Ahora los precios, cómo están acá en esta parte de Italia, en la costa. Un desayuno
acá enfrente, ¿no? Este es la playa. Ahora cruzás unas plantitas que hay acá, unas calles, y tenés un bar lindo, un capuchino y 2 cornetos relleno con ochola y todos los chiches que quieras. 4 euros con 30, 1,30 cada corneto. La verdad, muy económico los precios acá, y eso que es un lugar turístico. Mirá, me sale más barato acá que en la ciudad donde estoy yo, que no es para nada turístico. Saquen sus propias conclusiones, hay de todo acá, precios, lo que quieran, puedes elegir, opciones tenés un montón. Ahora estoy cruzando justamente para el lado del bar. Acá hay como un bosquecito, está lindo, la gente que se está arrimando a la playa. Como les digo, ya este es el horario donde van todos. ¿Qué les parece a ustedes? 4 euros, 2 cornetos rellenos y un capuchino grande. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece este precio cuando se trata de la costa, ¿no? Yo pensé que iba a ser más caro. Y te muestro lo que son los estacionamientos, todo lleno, mirá. Todo atrás mío, todo lleno. A esta hora ya no vas a encontrar nada. Después de las 10:30 no encontrás estacionamiento por ningún lado. Tenés que dejar el auto lejos. Estamos hablando de una zona turística, pero digamos no es una de las mejores playas de Italia, porque como saben las mejores playas de Italia están en Sicilia y en Cerdeña. Esas son como las top. Después del Adriático tenés Rimini, que está un poco más acá arriba. Más abajo tenemos acá Pescara. Y bueno, no es de lo más top, de lo más caro, pero son lindos, son lindos. Nosotros las playas que tenemos en Argentina son diferentes, son bastante grandes, pero bueno, hay diferencias en cuanto al agua, obviamente, y la arena también. Estoy a más o menos, allá atrás está el mar. ¿Qué serán? 300 metros. Todos los estacionamientos llenos. Llenos. ¿Y esto qué es? ¿Gente que vive acá? Sí, un poco sí. Y el otro poco es los que vienen de turismo. Consumo hay, consumo hay. Bien, no vamos a comparar los 80, 90 con esta época. Obviamente que no, pero consumo hay. No me digan que no hay consumo, porque no se puede demostrar eso. Si hablamos de precios de propiedades, vamos a hablar de precios de propiedades. Esta no es una de las zonas más caras, incluso es una de las zonas, vamos a decirle, más accesibles, entre comillas, comparando con otras regiones. La región de Abruzzo, que es esta donde estoy ahora, es un informe reciente que vi, una de las zonas que tiene en promedio las propiedades al niveles de Piemonte, digamos, ¿no? Piemonte, la zona donde estoy yo. Más o menos eso, y siendo una zona costera, ¿no? Ya sabemos que, bueno, después precios más económicos de propiedades que tenemos en lo que es la isla de Sicilia, lo que es la ciudad como Palermo, Messina, que son ciudades grandes, pero hay buenos precios para conseguir propiedades, ¿no? Bueno, después tenemos las zonas más caras, que son obviamente lo que es Trentino, el norte, y tenemos también, bueno, Lombardía, que es carísimo, la zona de Milán. Como ustedes sabrán, eso es carísimo. Es muy caro comprar una propiedad de ahí. Pero en un informe que vi recientemente decía que esta zona, la zona de Abruzzo, era una de las zonas más accesibles, junto con Piemonte, lo que sería centro-norte, norte de Italia, ¿no? Después ya en el sur obviamente tenemos bastante más barato, pero estamos hablando de lo que es del centro para arriba. Lo que es norte, vamos a hablar del norte. Abruzzo, Piemonte, y después caro tenemos carísimo Trentino y Lombardía. Sepan que si se quieren meter en estas zonas van a tener que desembolsar mucho dinero, sea para comprar o sea para alquilar. Bueno, esto es un panorama de los precios para que no se metan en la boca del lobo. Básicamente eso. Así que ahora me voy a teletransportar y voy a aparecer en otro lado. Oh, estamos en mi ciudad de 20.000 habitantes, a la tarde, un día con mucho calor. Bueno, acá tenemos ahí un barcito y
ustedes pueden ver que son todos jubiladas, las chicas, son jubiladas, son ahí. Tenemos principalmente gente mayor que tiene una jubilación, ¿no? No es que está trabajando, que tiene un sueldo alto ni nada. Acá una jubilación puede estar 600, 630 y algo, aproximadamente 600 euros, poco más, poco menos. Eso es lo que cobra un jubilado acá. La mínima jubilación creo que es 600 euros. Aproximadamente eso es lo que gana un jubilado acá. Acá estamos en la parte central. Están haciendo acá, son generalmente las mismas personas que están acá. No es que hay turismo, como ya les expliqué, ¿no? Algo muy importante, porque ya que estamos hablando de lo que es el consumo y todo esto, algo que me llamó la atención es cuánto fuman los italianos acá. Mucha gente fumando. Esto, bueno, ya sabemos lo que es fumar, ¿no? Perjudicial para la salud, etcétera. Pero bueno, me llamó la atención de que mucha de la gente, muchos porcentaje de la población es fumadora. Tanto chicos, que he visto chicos de corta edad, hasta inclusive ancianos de 90 años por más o menos, ¿no? Que fuman mucho, consumen mucho tabaco acá en Italia. Pero no solo eso, porque el tabaco, ¿dónde lo compramos? Justamente lo compramos en un kiosco. Acá se llaman tabacchi, ¿no? Porque justamente venden tabaco. Pero ¿qué pasa con esto? Otra cosa que me llamó la atención es que acá los kioscos, los tabacchi, tienen máquinas para apostar, máquinas tragamonedas. Tienen máquinas tragamonedas para apostar. Acá la gente, cuando va a comprar al kiosco, generalmente se juega una raspadita, que raspás si tenés un premio instantáneo. Bueno, de eso está lleno. Consumen muchísimo lo que son las raspaditas. Y he visto adelante mío, señores, personas mayores estamos hablando, mayores de 50 años para arriba, he visto que van y consumen este tipo de cosas en los tabaquis. También hay máquinas tragamonedas. Eso también me pareció algo loco porque es común acá. Yo no lo he visto antes en otro lado, es común. Y también en lo que es apuestas de, por ejemplo, las carreras de caballo. Lo que es carrera de caballo, también apuestan muchos, tienen las pantallas ahí en los kioscos, pero esto sí lo he visto en Argentina, por ejemplo en Buenos Aires, donde hay casas de apuestas que están los televisores y la gente va y apuesta a los caballos y los mira ahí por la tele. Pero bueno, eso sí ya lo había visto, pero no había visto las máquinas tragamonedas estilo casino adentro de un kiosco, y el nivel de la cantidad de gente que consume esto, que juega a estos juegos. Y esto hablando de, como te digo, personas mayores. Esto sin contar a los chicos mayores de 18 años supuestamente, con las apuestas online, lo que son las apuestas online que podés jugar a través de tu smartphone, podés apostar a los equipos de fútbol, porque, bueno, ustedes ya saben, ¿no? El tipo de apuestas de todo tipo, las carreras de Fórmula 1, cualquier cosa que se te ocurra se puede apostar, ¿no? Hoy en día es muy fácil. Y con esto, bueno, los chicos están cada vez más metidos con este tema y apuestan un montón. Y los grandes son los que van a estos kioscos a jugar a la raspadita, carreras de caballo, máquinas tragamonedas, lotería, bueno, todo este tipo de cosas. Eso para mí son los vicios italianos. No sé si está mal o bien, sabemos que jugar en exceso produce adicciones y demás, y pérdida de dinero, etcétera. Se consume mucho acá, es el tema juego, el tema apuestas. Díganme ustedes si donde me están viendo también pasa lo mismo, también ven que está creciendo este tipo de consumos, ¿no? Y qué calor que hace, volvió la ola de calor. Acá hace 39 grados de sensación térmica, un montón para mí, que sufro un poquito el calor. Me gusta el verano más que el invierno. Me gustan todas las estaciones, pero el verano es más lindo, me parece a mí. Pero este tipo de calor te liquida un poco, ¿no? Lo único que vi que no sufren con el calor, y debe ser obviamente por la costumbre de tener en sus países mucha mayor temperatura, son los inmigrantes que he visto acá, que hay mucho, bueno, de Túnez, de Marruecos,
del norte de África, donde las temperaturas son normalmente 40 grados o más y están lo más bien, y los veo que no transpiran una gota. Los veo a las mujeres con su vestimenta tradicional acá, viste que tienen, díganme en los comentarios, ahora no me acuerdo el nombre, que tienen la cabeza cubierta, solamente la cara descubierta, y están lo más bien abajo del sol sin ningún problema. Los chicos jugando a la pelota abajo del sol como si nada, a las 2, 3 de la tarde. Ellos están lo más bien porque claro, están acostumbrados a otras temperaturas, y esto para ellos no es el gran calor. Así que bueno, un detalle de color que les quería decir. Sigo caminando abajo de esta ola de calor. Espero que les haya gustado el video. Si es así, se pueden suscribir, compartir con quien le pueda llegar a interesar el contenido y darle un like, por supuesto. Nos vemos en el próximo video. Chao.